Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 17 de junio contándoles que Pedro Sánchez ha anunciado que no habrá elecciones anticipadas y resistirá hasta el 2027, admitiendo que ha perdido la mayoría social. El presidente justifica su decisión argumentando que entregar las riendas del país a una coalición PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad y que su deber es capear esta tormenta y proteger al gobierno de coalición progresista. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas, que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen, que hagan lo mismo. Sánchez también ha descartado someterse a una cuestión de confianza o realizar cambios en el Consejo de Ministros tras el escándalo de Cerdán. Los únicos cambios se limitarán al partido, con una reestructuración de la cúpula, la expulsión de Ábalos del PSOE y una auditoría externa. Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha respaldado esta postura, reconociendo que atraviesan un momento complicado, pero advirtiendo a sus electores si quieren que gobierne la ultraderecha en este país. Sánchez comparecerá el próximo mes en el Congreso para rendir cuentas del escándalo. Bueno. Pues ayer salió Pedro Sánchez y despejó las dudas. Todos nos preguntábamos en qué habrá pensado en la finca de Quintos de Mora durante este fin de semana de retiro espiritual. Bueno, pues lo que ha pensado es en continuar. La verdad es que el argumento utilizado para no convocar elecciones pues no deja de ser curioso desde el punto de vista democrático. Dice, entregar el gobierno a una coalición PP y Vox sería una irresponsabilidad porque tienen una agenda reaccionaria, patatín patatán. Está dando por supuesto Sánchez con esa declaración que si mañana hubiera elecciones, ganarían las elecciones una coalición PP más Vox. Es decir, está dando, por supuesto, Sánchez, que ya no cuenta con mayoría social su gobierno Frankenstein, que si mañana hubiera elecciones, la mayoría del Parlamento ya no sería la que en estos momentos sostiene al gobierno, sino que sería la mayoría de lo que en estos momentos es la oposición. Por tanto, está reconociendo Sánchez que la mayoría de la sociedad está en estos momentos contra el gobierno, a pesar de lo cual quiere continuar. Está reconociendo que su gobierno en estos momentos carece de legitimidad social. Gobierna contra la mayoría del pueblo, pero pretende seguir gobernando. Bueno, la verdad es que nos gusta este tipo de confesiones por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué fue lo que hizo ayer Pedro Sánchez? ¿Lo que hizo fue simplemente un juramento para continuar hasta el final de la legislatura? No, en modo alguno. No tiene la capacidad ya de decidir hasta cuándo va a continuar. El tiempo para él es ya tiempo de descuento. Pero Sánchez necesita poder atar una serie de cabos antes de salir de la Moncloa o antes de que le echemos de la Moncloa. ¿A qué cabos me refiero? Pues en estos momentos Sánchez tiene un horizonte judicial complicado. Sánchez tiene a su mujer imputada, a su hermano procesado, a su fiscal general del Estado procesado, y tiene imputados pues a toda una serie de colaboradores del Partido Socialista, colaboradores estrechos suyos como Koldo,
como Ábalos, como Cerdán, y todos sospechamos, pues, quién era el jefe de todo el tinglado, quién era el capo, porque el jefe desde luego lo era, eran sus subordinados, él era el jefe, por tanto es el jefe de los corruptos. La cuestión es si era además el capo, es decir, quién daba las órdenes. Luego veremos que hay alguna información interesante hoy en los medios a ese respecto que nos ayuda a resolver la duda, si es que alguien la tenía, de si es un mero jefe o es un auténtico capo. Sánchez está acorralado, lo sabe. Lo que ha salido ya es suficiente como para que no quede más remedio desde el punto de vista democrático que tire la toalla, pero necesita atar cabos. ¿Qué cabos? Pues ese horizonte judicial complicado tiene que despejarlo. Solo tiene dos maneras de despejarlo: o tomar el control de la justicia, lo cual implicaría huir hacia adelante con sus leyes de reforma de la justicia que le permitan poner a dedo a los jueces y conseguir que sean los fiscales bajo su mando los que instruyan las causas. O bien, si no puede tomar el control de la justicia, que va a ser difícil que lo tome, pues entonces necesita llegar a un pacto. Pero no es tan sencilla la cosa. El pacto lo puede conseguir con Feijóo. Simplemente, oye, convoco elecciones, pero garantízame impunidad. ¿Que cómo puede Feijóo garantizar impunidad? Pues miren ustedes a la familia Pujol. ¿Cuánto tiempo llevamos sin que se haya celebrado el juicio contra los Pujol? Y ahora pregúntense cómo es posible en un Estado de Derecho que eso suceda. Bueno, pues porque estamos en un Estado de Derecho, pero menos. Digamos que los políticos de las alturas gozan de una serie de protecciones en forma de mayor interés o desinterés de los poderes públicos por perseguirles que las personas de a pie. Eso es así, nos guste o no nos guste. Sánchez podría intentar pues marcarse un Pujol. Feijóo, encárgate de que no salgan los juicios contra la trama corrupta del sanchismo pues hasta dentro de 17 años. Pero para eso necesita dejar también atado el Partido Socialista. ¿Quién demonios va a dirigir el Partido Socialista si Sánchez sale? ¿Podría dirigirlo alguien de su plena confianza? ¿Y quién sería ese alguien de su plena confianza? ¿Tiene alguien Sánchez en quien confíe? Sánchez yo creo que no confía ya últimamente ni en sí mismo. Estamos viendo como dos de las personas de su estrecha confianza, Koldo y Ábalos, ahora están cantando la Traviata. ¿Qué garantías tiene Sánchez de que quien le sustituya en el Partido Socialista pues no va a excitar el celo de la justicia y tomar venganza contra Sánchez? Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana se hace con el control del Partido Socialista un Juan Lobato? ¿Va a permitir el pacto de impunidad de Sánchez o haría por boicotearlo simplemente por devolverle los favores? Estamos viendo cómo está saliendo mucha gente dentro del Partido Socialista que se había estado callando durante mucho tiempo y que ahora reacciona pasando las facturas al cobro. El alcalde de León, la exdiputada Zaida Cantera, ya hemos oído en muchas ocasiones a Tomás Gómez, antiguo líder del partido en Madrid y a quien Sánchez defenestró. Luego escucharemos qué pasa con Juan Lobato. Hay mucha gente que le tiene ganas a Sánchez dentro del partido. Lambán. ¿Qué pasa si se hace esa corriente anti-Sánchez con el control del partido? Pues que entonces el pacto de impunidad con el PP pues podría no estar tan claro. Por tanto, Sánchez necesita blindarse por todos los lados, pero tiene varios problemas. Primero, hasta ahora las críticas a Sánchez venían exclusivamente de, sin entrar en quién es más y en quién es menos, los medios de comunicación a la derecha y los partidos de la oposición. Hasta ahora. Pero desde la semana pasada se ha sumado a esa campaña de acoso y derribo pues algún destacado medio de la izquierda. Por ejemplo, La Sexta ayer
los programas de La Sexta eran demoledores contra Sánchez. Vamos, los rótulos ayer de La Sexta eran de los de disparar con bala contra Sánchez. Tiene ahora mismo Sánchez, por tanto, aparte de los medios de la izquierda, cargando contra él a saco, y el resto informando de las noticias de corrupción, que hasta ahora pasaban desapercibidas en esos medios. Tiene también Sánchez buena parte del partido disparando para cobrarse todas las facturas pendientes. Y tiene Sánchez problemas también a nivel internacional, porque Sánchez pues es un peligro en estos momentos, por ejemplo para la Internacional Socialista, sobre la cual existen graves sospechas de financiación irregular vía Zapatero, Sánchez, presidencia de la Internacional Socialista. Sánchez en estos momentos está amortizado, pero tiene que encontrar una salida. Por tanto, ¿qué es lo único que le queda? Ganar tiempo. O una huida hacia adelante con golpe de Estado a la bolivariana, que no tiene fuerza para hacerlo, o ganar tiempo para intentar atar todos los cabos, dejar el PSOE en manos amigas, o por lo menos manos no enemigas, y pactar una salida con Feijóo. Y bueno, pues en esas está. Ni siquiera Sánchez sabe lo que va a hacer. Lo único que sabe es que quiere resistir. Ahora, ¿podrá? Pues ya veremos. Por lo pronto, hoy El Español se despacha con una exclusiva, pues que dice cuál va a ser una de las líneas de avance de las huestes anticorrupción en los próximos meses. Escuchen. Una grabación exclusiva de Koldo García revela que Santos Cerdán hace lo que le manda Pedro Sánchez y es el único acceso al presidente en el PSOE. Es a nivel interno del partido. Santos está intentando que no se rompa y que dentro del partido esté en su sitio. Es verdad que hace lo que le manda Pedro, punto. Pero el único acceso que hay de los afiliados a Pedro es Santos. El único, es decir, los secretarios generales provinciales, los secretarios generales y tal, con el único que pueden hablar para poder decirle algo a Pedro es Santos. Ahí es donde creo que no lo está haciendo mal. Santos ha dicho varias cosas a Pedro. En el audio publicado por El Español, el exasesor de Ábalos confirma que Cerdán no toma decisión sin el visto bueno del secretario general del partido. Koldo explica que el único acceso que hay de los afiliados a Pedro es Santos y que los secretarios generales provinciales con el único que pueden hablar para poder decirle algo a Pedro es Santos. Esta grabación cobra especial relevancia porque Sánchez defendió a Cerdán hasta el mismo jueves que se conoció el informe de la UCO. Koldo también conserva grabaciones posteriores a su detención que incluyen detalles sobre las negociaciones de Cerdán con Puigdemont y Bildu, así como conversaciones con altos cargos del Ministerio del Interior que han dimitido recientemente. Bueno. Santos hace lo que le manda Pedro. Hombre, no creo que nadie se sorprenda por esta afirmación. Evidentemente, Santos hace lo que le manda Pedro. Iban los cuatro en aquel coche recorriendo España para las primarias: Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y Pedro Sánchez. Son un cuarteto. Suponer que Pedro Sánchez no estaba al tanto de lo que hacían los otros tres, pues es una estupidez. Es más, de los cuatro, el advenedizo era José Luis Ábalos. José Luis Ábalos no tenía relación con Koldo y con Santos Cerdán. Es Pedro Sánchez, a través de Santos Cerdán, quien le coloca a José Luis Ábalos a Koldo. Que Koldo sí era un chico de confianza desde 2014. Koldo es aquel al que tanta confianza le tenía Sánchez que le pone a custodiar los votos los avales de las primarias. Por supuesto que Santos Cerdán no movía nada en el partido
sin informar a Pedro y sin que Pedro lo autorizara. Lo que tiene esta exclusiva del Español no es que nos aporte información, sino que nos la corrobora con un audio del propio Koldo García. Va a salir mucho más. Es decir, Pedro Sánchez, podrá querer resistir hasta 2087, pero ya no depende de él. Depende de que los siguientes golpes le derriben o no. El de Santos Cerdán, el informe de la UCO, le ha dejado enormemente tocado. Dice que sigue. Bueno, como pues aquellos de ustedes que sean más boomers como yo recordarán aquel humorista de hace 40 años, Felipito Tacatún. Yo sigo. Bueno, pues vale, pues sigue, Pedro. Este golpe no te ha tirado, pues el siguiente te tirará, y si no, será el siguiente. Pero vamos, tu capacidad ya de resistir es completamente inexistente. ¿Recuerdan ustedes el inicio de la maravillosa película Guateque de Blake Edwards? Aquel inicio donde el figurante hindú pues está tocando la corneta y todos le disparan y no se termina nunca de morir. Bueno, pues está Pedro Sánchez un poco en esa tesitura. Les he comentado antes que Pedro Sánchez tiene ya todos los frentes abiertos. Después de las elecciones catastróficas autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2013, empezaron los disparos desde dentro del partido y los empezó Madina. Y la reacción de Sánchez fue convocar elecciones para el 23 de julio y, por tanto, inducir un cierre de filas y cortar de raíz cualquier disidencia interna. Esta vez, las críticas a Sánchez están menudeando en todo el partido y ya Sánchez carece de margen de maniobra para poder hacer una demostración de fuerza como fue aquella convocatoria de las generales del 23J. Estamos escuchando a muchísima gente criticar a Sánchez y criticar a Cerdán y sacar trapos sucios que estaban ocultos durante muchísimos meses y algunos años. Luego veremos alguno de los que los medios nos dan a conocer hoy. Pero hay una persona a la que defenestraron porque se negó a participar en las jugadas sucias de Sánchez y que ahora, pues en fin, pasa facturas al cobro. Juan Lobato. Juan Lobato ha contraatacado pidiendo la salida del fiscal general Álvaro García Ortiz y exigiendo un congreso extraordinario del PSOE. El exsecretario general del PSOE de Madrid considera que la permanencia de García Ortiz no ayuda nada a la institución, tras haber sido procesado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. En su entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, Lobato ha defendido nuevamente su decisión de acudir a notaría para registrar sus conversaciones con Pilar Sánchez Acera, insistiendo en que el partido no hizo nada ilegal. No todo vale en política, Carlos, no todo vale. Y al final las formas de afrontar la gestión política, cada uno tiene las suyas. Yo lo dije en mi carta de dimisión en noviembre, que sentía que mi equipo y yo en Madrid éramos incompatibles con las formas que tenía de gestión pues la dirección federal en algunos temas, ¿no? Y bueno, pues en fin, yo creo que se va viendo el por qué éramos incompatibles y esa situación tan difícil, incómoda y sobre todo no útil para los madrileños. Además, ha pedido un congreso extraordinario del PSOE para que el partido decida cuál quiere que sea su futuro ante la peor crisis en décadas. Aseguró que no se trata de defender a Pedro Sánchez, sino que él defienda al PSOE, pidiendo además que sea un partido vivo, con autocrítica y con pensamientos diferentes. Bueno, esto hubiera sido impensable hace un año. Hubiera sido impensable hace 6 meses. Hubiera sido impensable hace incluso 3. Si me apuran, hubiera sido impensable hace un mes. Pero ahora ya se ha levantado la veda. Ahora ya todo el mundo puede disparar a Sánchez. Y escuchamos a alguien como Juan Lobato pedir que se cese al fiscal general del Estado, pedir un congreso extraordinario y pedir que el partido decida. ¿Saben ustedes qué es lo llamativo? Bueno, perdón, una de las cosas más llamativas de las comparecencias de Sánchez del jueves y de ayer lunes.
que quien compareció es Sánchez. ¿Dónde está el partido? ¿Por qué ningún órgano del partido ha emitido una opinión? Porque no ha salido algún órgano relevante del partido a decir respaldamos a Pedro Sánchez, amado líder. Pues porque no las tiene todas consigo en estos momentos Pedro Sánchez. Si se convoca un congreso del partido, pues está por ver que lo ganara. Se ha convocado un comité federal para el día 5 de julio. Ayer se reunió la ejecutiva y no salió la ejecutiva a pronunciarse, salió Pedro Sánchez. ¿Qué resistencias está encontrando Sánchez para que el partido le respalde de manera unánime? Pues muy sencillo, el partido en estos momentos no sabe si va a poder resistir al empecinamiento de Sánchez, es decir, si no se va a ver arrastrado en la caída de Sánchez. Lo que tienen las inducciones al cierre de filas, que es lo que pretendió ayer Pedro Sánchez, pues es que revelan cuál es la debilidad fundamental de Sánchez. Sánchez no cuenta con el respaldo unánime de su partido. Dentro de su partido hay mucha gente que le tiene muchas ganas. Ha dejado demasiados cadáveres políticos a lo largo de su carrera donde no ha tenido clemencia para con nadie. Y ahora hay mucha gente pues esperando con las facturas pendientes. Y dentro de lo que son los restantes miembros del partido, que forman parte de algún órgano de dirección, pues hay algunos que no tienen facturas pendientes, pero que no tienen un pelo de tonto, y que no les da la gana que Sánchez les deje a todos sin trabajo, por el procedimiento de destruir completamente al PSOE. Bueno, vamos a ver cómo se las apaña. Hoy tenemos noticias para dar y tomar de los distintos frentes abiertos que Sánchez tiene. Por ejemplo, pues con respecto a las pretensiones de Sánchez de tomar el control de la justicia, pues vamos a ver si tiene capacidad de hacerlo. Yo creo que no. Y por lo pronto se va a encontrar una resistencia dentro del mundo de la justicia mucho mayor de la que él se hubiera imaginado. Parece que la huelga de la justicia, huelga de jueces y fiscales, va adelante. Escuchen. Más del 80% de los jueces consultados por las asociaciones judiciales se han mostrado a favor de ir a huelga contra las reformas anunciadas por el ministro Félix Bolaños. Las consultas internas de las asociaciones, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente revelan un apoyo masivo al paro, con el 87,39% de respaldo en el caso del Foro Judicial Independiente. Los jueces protestan contra dos reformas, la del acceso a las carreras judicial y fiscal y la relativa a la fiscalía para adaptarla al futuro cambio del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales. La Asociación de Fiscales también ha confirmado su apoyo tras una votación donde el 85,6% se mostró favorable a la huelga. La Unión de Jueces y Fiscales registró 1,000 votos a favor frente a solo 68 en contra. Las 5 asociaciones convocadas del paro del miércoles pasado habían registrado más del 70% de adhesión. Bueno. El paro de hace unos días pues fue un éxito en el sentido de que más del 70% de la carrera judicial y fiscal secundaron ese paro simbólico de 10 minutos. Que mucha gente decía, hombre, ¿para qué sirve un paro de 10 minutos? Pues hombre, sirve para algo extraordinariamente importante, que es para calibrar apoyos, y lo que se vio es que la carrera judicial y fiscal, de manera abrumadoramente mayoritaria, no está dispuesta a dejar que Sánchez tome al asalto la justicia. Salieron a ese paro, se vio que se cuenta con apoyo, y el paso siguiente es la huelga de la justicia, para lo cual se constituyó un comité de huelga, y las 5 asociaciones, 3 de jueces y 2 de fiscales convocantes, pues han hecho un referendo entre sus bases
para ver si había apoyo a ese siguiente paso, y el apoyo es abrumadoramente mayoritario, entre el 80 y el 85%, según la asociación. Según de qué asociación hablemos, se han manifestado en favor de la huelga, así que va a ir adelante esa huelga. Y ojo, porque ya están surgiendo voces, por ejemplo desde el mundo de la abogacía, para que otros colectivos se sumen. Y yo desde aquí invito a los partidos de la oposición y a los sindicatos no apeseberados a sumarse también a ese paro. Vamos a una huelga general en apoyo de los jueces y fiscales que reclaman que no se destruya la justicia en España. Y vamos a ver quién tiene más fuerza, si Sánchez o el pueblo. Y mucho me temo que Sánchez sabe que la fuerza no la tiene él. Bueno, y brevemente, una buena noticia que llega desde Irán. Ya saben ustedes que Israel está atacando selectivamente a altos cargos del régimen. Y entre esos altos cargos del régimen, pues ha muerto más de un torturador, pero en concreto ayer murió uno que me satisface especialmente. Sé que soy malo, sé que soy mala persona por alegrarme de la muerte de un ser humano, pero creo que bueno, me perdonarán ustedes. Miren quién murió ayer. El jefe de la policía de Teherán, Al-Madrasa Radán, ha muerto posiblemente a causa de las recientes operaciones israelíes en territorio iraní. Radán era señalado como responsable directo de la brutal tortura y asesinato de Mahsa Amini en el 2022, la joven kurda de 22 años cuya muerte desencadenó protestas masivas en Irán y el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Mahsa Amini fue detenida por la llamada policía de la moral por supuestamente no llevar correctamente el hijab obligatorio. Su muerte bajo custodia policial provocó una ola de protestas en todo el país que se extendieron internacionalmente. Aunque las circunstancias exactas de la muerte de Radán no han sido confirmadas oficialmente, su fallecimiento es visto por muchos como justicia para Mahsa y todas las víctimas del régimen opresor de Irán. Pues me alegra mucho que muera el responsable de aquel brutal asesinato, el de Mahsa Amini, la joven que no es que no llevara velo, es que lo llevaba mal colocado y fue detenida y la mataron a golpes. Por cierto, a todas las mujeres en Occidente, hay mujeres en Irán y también en otros lugares que mueren por no querer llevar velo. El velo es en estos momentos un símbolo de sumisión, un símbolo de opresión. Llevar velo en Occidente, aunque entra dentro de la libertad de cada uno, es, en cierto modo, alinearse con aquellos que matan a las mujeres porque las quieren obligar a ir tapadas. Bueno, vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Canadá acoge la cumbre del G7, concretamente en la localidad turística de Kananaskis, en las montañas rocosas canadienses. El G7, que reúne a las potencias económicas más grandes del mundo, está formado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Alemania y Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido abandonar la cumbre para regresar a Washington y seguir desde allí la guerra entre Israel e Irán. También asiste a la cita algunos representantes de la Unión Europea, así como otros jefes de Estado, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que acuden invitados por el recién elegido primer ministro de Canadá. Banco Santander ha ofrecido este espacio.